etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay la posibilidad, pero ahora nos vamos a centrar solamente en lo que es la evaluación de proyectos privados, en los cuales requerimos hacer inversiones de capital. Los rubros, ustedes saben, vamos a tener diferentes proyectos, desde proyectos agropecuarios, de construcción, de producción de bienes, vamos a tener de servicios, vamos a tener proyectos de infraestructura tal vez, ¿no? Y vamos a tratar de establecer un criterio de evaluación adecuado a cada rubro. Ya no olvidemos que la comparación entre actividades varía, ¿no? Los márgenes de contribución son diferentes, las características de las cuentas y el comportamiento de las cuentas son diferentes. Cuando hablamos de actividades netamente de comercio, sabemos que la concentración del capital de operaciones se da principalmente en el activo circulante, ¿no? ¿Qué es el activo circulante? Es simplemente considerar lo que son las disponibilidades, el exigible y el realizable, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Cuando es una actividad netamente de servicios, en muchos casos no hay activos circulantes, o sea, es muy reducido, o no hay en este caso inventarios, stock realizable, no hay, pero sí hay grandes inversiones en lo que son activos fijos. Muchas veces los de comercialización tienen muy poco invertido en activos fijos, ¿no? Es más el capital de operaciones, no sé, tienen 5 millones de bolivianos en mercadería y tienen un galpón que cuesta $500,000. ¿No? Entonces no hay mucha necesidad de activos fijos. O a la inversa, ¿no? Una actividad de servicios puede tener grandes inversiones en activos fijos, pero el capital de operaciones es mínimo, ¿no? Entonces hay que hacer estas consideraciones. Seguramente vamos a hacer una categorización o diferenciación entre lo que es la actividad económica también. Muchas se van a dedicar a infraestructura social, el tema de la construcción que sigue en boga actualmente en nuestro medio. Los proyectos de prestación de servicios personales, materiales, técnicos, institucionales, el tema de la enseñanza, el tema de la asesoría, la consultoría, el tema de servicios específicos, ¿no? De asesoramiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver el tipo de proyecto para ver también cuál es la composición en cuentas y la distribución del capital que realiza por el rubro específicamente. Ya reitero, no es lo mismo comercio que producción ni servicios, no es lo mismo. Hay ciertas características que hacen a cada una de las actividades por rubro. ¿Cuáles son los principios para evaluar proyectos? Para evaluar proyectos, lo primero que tenemos que considerar, por favor, esto lo vamos a subir, entonces no hay necesidad de que estés anotando, y así alguna palabra adicional, pero no la diapositiva, ¿ya? La necesidad de evaluar, dice, la conveniencia de ejecutar un proyecto, surge del concepto económico de escasez. Ya, no te olvides que tenemos recursos limitados, entonces evaluar estos proyectos se da justamente en este contexto, ¿no? De esa necesidad de hacer una evaluación de la conveniencia a partir de la disponibilidad de los recursos. Entonces, si nosotros hacemos evaluación de proyectos en función a este criterio que es la escasez, debemos de priorizar nuestras necesidades. Alguna vez nos enseñan en administración de empresas que hay cosas urgentes y cosas que son importantes. ¿A qué se refiere esto? Por favor, alguno de ustedes ayúdeme. ¿Josmar está? Sí. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Entre lo Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante? Bueno. Porque alguna vez hablamos de este principio, ¿no? Decimos en administración hay cosas que son urgentes y cosas que son importantes. Por favor, Josma, adelante. Sí, Listen, claro que sí. Bueno, lo que es importante se refiere más o menos a lo que se tiene que hacer, por decir, para que, poniendo un ejemplo, ¿no? Para que la empresa funcione, que es algo importante. Ya. En cambio, lo urgente
es algo que la empresa necesita hacer en ese momento para que las cosas funcionen. Ese sería un ejemplo. Ya, perfecto. Yo necesito transportarlo a mi gerente de su domicilio a la planta. Ya la planta está aquí en Santibáñez, en la planta industrial, o en el parque industrial, y necesito transportar a mi gerente de su casa a la planta todos los días. Esa es una actividad que tengo pendiente. Y la otra es emplazar un tanque de almacenamiento de agua que nos permita mejorar el sistema de frío de nuestra planta de producción. La planta de producción requiere, o esa inversión requiere más o menos unos $50,000 para realizar el emplazamiento de ese tanque que nos va a permitir manejar el sistema de frío de la planta de producción. Comprar un vehículo para mi gerente, para que lo transporten, va a costar otros $50,000. Entonces, ahí, ¿qué es importante y qué es urgente? ¿No? Surge justamente para refrendar o reforzar este concepto económico de la escasez. ¿Qué prioridades tengo? Transportar a mi gerente, perfecto, lo puedo transportar, pero tal vez hago la relación costo-beneficio. ¿Qué es urgente y qué es importante? Yo necesito que mi planta de producción tenga un sistema de enfriamiento de las máquinas. Entonces, para esto necesito construir ese tanque de almacenamiento de agua. A mi gerente lo puedo transportar terciarizando un vehículo, ¿no? No sé, llevar todos los días a Santibáñez será pues unos 30, 40 pesos, ¿no? Ir y volver serán 80 pesos. 80 pesos por 20 días son 1,600 bolivianos. Relación costo-beneficio. Si yo consigno un 5% de interés sobre esos $50,000, ¿cuánto por ciento mensual es? ¿Justifica o no justifica? Entonces, esto es lo que hacemos en evaluación de proyectos. ¿Se entiende, colegas? He logrado explicar por qué hacemos evaluación de proyectos. ¿Alguien podría darme su criterio o decirme si estén de acuerdo o desacuerdo? Por favor, adelante. Sí, Licen, se entendió bien. Perfecto. La teoría económica supone que los consumidores y empresas, todos, buscamos maximizar nuestro nivel de bienestar. Todos, absolutamente todos. Yo tengo 10 pesos y tengo hambre. Voy a querer conseguir la mayor cantidad de comida posible para satisfacer mi deseo, ¿verdad? Lo mismo la empresa. Con el uso de recursos va a buscar siempre maximizar su nivel de bienestar. ¿Qué es buscar el bienestar para la empresa? Es justamente ver el nivel de rendimiento, el nivel de utilidades, el nivel de crecimiento que va a lograr en un periodo de tiempo establecido. ¿Ya? ¿De qué se trata? Dice, hay que estudiar y comparar los costos y los beneficios de un proyecto o programa para decidir la conveniencia de su ejecución. ¿Ya? La conveniencia de su ejecución, debido a que nosotros hemos invertido capital, hemos logrado conseguir capital, hemos logrado conseguir materiales suficientes, hemos logrado emplazar una planta de producción. Ahora de lo que se trata es que nosotros podamos hacer una comparación de costos y beneficios de tal manera de ver si es conveniente o no su ejecución. ¿Ya? Queremos obtener más de lo que gastamos, ¿no? La menor cantidad de recursos y la mayor cantidad de beneficios, ¿no? Esa es la premisa en este caso. Para esto, ¿qué hacemos? Debemos jerarquizar, dice, ya que los recursos no son suficientes para todas las necesidades. No te olvides, priorizar, jerarquizar, qué es urgente y qué es importante, ¿no? O sea, siempre, por favor, pónganse esto en la cabeza. ¿A quiénes evaluamos? Bueno, si es una empresa o persona, la evaluación es privada. Puede ser evaluación financiera solamente o evaluación económica. Cuando se trata de hacer una evaluación para gran cantidad de personas, hablamos de una evaluación social, lo que decía el balance social famoso. Igual podemos hacer una evaluación económica y hacemos una evaluación socioeconómica, ¿no? En este caso, sociedad y economía al mismo tiempo. Todos los habitantes del país, dice privilegiando algún grupo social específico, algún segmento, y dentro de ese segmento algún nicho en particular, ¿ya? En el estudio financiero dice,
se demuestra si el proyecto, a ver esto por favor, es rentable o no, basándonos en los siguientes documentos. Por un lado está el presupuesto de ingresos, el presupuesto de inversión y el presupuesto de gastos. Haciendo una comparación de estos tres, obviamente vamos a ver si el proyecto es rentable o no. ¿Qué es rentable? ¿Qué es razonable? A ver, algunas veces cuando te dicen, a ver, Juan Carlos, quiero que inviertas 100,000 bolivianos o 100,000 dólares en este proyecto, ¿qué está buscando el inversionista? ¿Cuánto creen que es un rendimiento promedio razonable para justamente estar satisfecho con la inversión que uno hace? ¿Cuánto será más o menos? A ver, ¿alguien se anima? ¿Qué porcentaje será razonable? Colegas, ¿qué rendimiento será razonable? ¿Hay una respuesta? Vamos. Reitero, ¿qué rendimiento en porcentaje será razonable cuando tú buscas rentabilidad? ¿Alguien? Ya no están en la clase, creo que se ha cortado. Un 50%. Un 50%, me gusta. ¿Alguien más? 70%, Lice, puede ser. Ya, 70%. 70% quiere decir que si yo invierto 100,000 voy a ganar 70,000, ¿verdad? Eso entendemos, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Ya, Sí, ¿alguien más? ¿Qué porcentaje será razonable? Entre el 5 y el 10%. 5 y 10%, ¿ya? ¿Alguien más? Una persona más. Dicen, a lo que yo aprendí en finanzas, Adelante. un porcentaje razonable o aceptable sería superior al 25%. Superior al 25%, ya. Cuando les hagan esta pregunta a ustedes, primero tienen que contextualizar en qué escenario se están moviendo. No es lo mismo estar exigiendo un 25% en comercio, en servicios y en producción. Los márgenes de contribución o el famoso MUP varían de sector a sector. A ver, un ejemplo pequeño. Cuando yo vendo cemento, margino un 5%. ¿Qué quiere decir? Que con lo que compro y con lo que vendo, la diferencia es un 5% para mí como vendedor. Cuando hago una hamburguesa, o cuando estoy en el rubro de los alimentos, mi margen es del 40 al 45%, que significa que yo invierto, por decir, 4.50 y vendo la hamburguesa en 10 bolivianos. Entonces ahí estamos hablando de la contribución por sectores, por segmentos. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que para ti podría ser razonable, adecuado, probablemente para otra persona no, de acuerdo al rubro. Si yo gano 5% en el cemento, ¿qué es lo que genera la venta de cemento? Colegas, el volumen de la venta. Si bien es 5%, ¿no? En valor relativo, en valor absoluto, considerando el volumen de producción, de venta, ahí justifica realizar esta actividad. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo un 30 o 40% de margen en comida rápida y además de eso tengo alta rotación de ventas, la venta y el ingreso está asegurado y por lo tanto la rentabilidad también está asegurada, ¿ya? Entonces, por favor, siempre consideren el segmento, el rubro, lo que 25 es bueno para un segmento, tal vez para otro no, y algo más interesante que debemos de considerar es la relación costo-beneficio, ¿sí? Yo decido, la relación costo-beneficio y el costo de oportunidad. Yo tengo 10,000 dólares y los invierto en el banco me va a pagar un 5% año, ¿sí? Pero con esos 10,000 dólares yo voy a realizar un proyecto que me va a rentar un 15%. ¿Qué es mejor? ¿Dejar ese dinero en el banco o invertirlo en el proyecto? ¿Qué es mejor, colegas? Invertirlo en el proyecto. Invertirlo en el proyecto.
Otra pregunta que te tienes que hacer es cuando tú pides margen de contribución, a ver, yo quiero margen un 70%. Personajes, ya en los juegos, los famosos amigos, ¿no? No sé si alguien ha escuchado. Estas tarjetitas en la China, cuestan a razón de 0,30 centavos de dólar, 0,30 centavos de dólar. Traerlas hasta Cochabamba representan casi 0,70 centavos a 0,80 centavos de dólar, ¿sí? Esas tarjetitas se venden entre 15 y 20 bolivianos. ¿Cuál es el porcentaje de margen de contribución que genera la venta de estas tarjetas? 0,80 centavos de dólar, estamos hablando de casi 6 bolivianos, ¿sí? 6 bolivianos es el costo, yo lo vendo en 15 bolivianos. ¿Cuál es mi utilidad? Precio de venta menos precio de compra sobre el precio de venta. ¿Cuánto es el MUP de esta actividad? ¿Cuánto es, colegas? 6 bolivianos el precio de compra, 15 bolivianos el precio de venta, sería 9 dividido entre 15. ¿Cuánto sale? Josmar, ¿cuánto sale? Vicente, 0,6. ¿Cuánto? 0,6. 0,6. Significa que estoy marginando el 60%. ¿Está bien? Significa que estoy marginando el 60%. ¿Estoy bien? Sí, está bien. Ya. Hay ese tipo de actividades, pero esos márgenes no son tan usuales, tan habituales. ¿Por qué? Porque al principio poca gente traía estas tarjetas. Hoy día mucha gente, demasiada gente, trae estas tarjetas. Entonces eso hace que cuando la oferta es mayor en el mercado, el precio sube o disminuye. El precio tiende a disminuir. Entonces el margen tiende a disminuir, ¿no? Entonces hay estas situaciones que hay que considerar, por favor, ¿ya? Entonces hay que ver y demostrar si realmente el proyecto es rentable o no. Al demostrar que es rentable o no, vamos a tomar partida de estos presupuestos. Por un lado, los ingresos que generemos por la actividad, los gastos que generamos y las inversiones que hemos realizado. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, espero que todos los que estamos en clase seamos de la clase, ¿no? Por otro lado, hay que hacer una categoría de costos. Están los costos de inversión, de operación y mantenimiento. Los costos de inversión están referidos principalmente a las inversiones iniciales, maquinaria, equipo, infraestructura. Los de operación, los que yo requiero para mover esta maquinaria. No sé, requiero gasolina, choferes, necesito tal vez una serie de implementos adicionales, ¿no? Y el mantenimiento, que también es requerido, ¿no? Yo no voy a establecer producir sin parar, sin hacer mantenimiento. Entonces, hay que considerar estas categorías de costos: inversión, operación y mantenimiento. Algunos beneficios que nosotros buscamos, por un lado están los ingresos monetarios, que a todos nos vienen bien, a todas las empresas nos viene bien. El incremento de excedentes, sí, hemos llegado a capitalizar y ahorrar de tal manera que hay un aumento de excedentes. Podemos ahorrar costos, no sé, yo compro en un lote por toneladas, el precio es 0,30 centavos por kilo, por decir,
pero si compro por unidad me sale a 0.40, 0.50, entonces hay un ahorro de costos. Otros aspectos, dice revalorización de bienes, la reducción de riesgos, mejoramos la imagen, ¿no? Alguna vez me pasa que yo voy a un restaurante que sigue siendo como era tradicionalmente, ¿no? Con las mismas mesas, las mismas sillitas de metal, con fórmica, etcétera, etcétera. O sea, a nivel de la imagen no han hecho una inversión jamás, ¿no? Entonces, eso también ahora te da una percepción de la empresa, ¿no? O tú vas a un lugar y en época de pandemia muchas empresas de servicio de alimentos, expendio de alimentos, han hecho inversiones. No sé si conocías el Pollo América, por ejemplo. ¿Cómo era la infraestructura del Pollo América? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era antes de la pandemia? ¿Alguien ha ido al Pollo América alguna vez? No lo hice. Bueno, la infraestructura era tradicional, era una casa tradicional y ahora, bueno, han modernizado, ¿no? Han hecho un segundo piso, han mejorado la parte donde están haciendo los pollos a la leña, se ve más estético, se ve más higiénico, etcétera, etcétera, ¿no? Y como esos muchos, ¿no? Muchas empresas han aprovechado la pandemia para hacer sus inversiones. Tipos de evaluación existe. La que nos vamos a centrar ahora es la evaluación financiera. Dice, se hace una evaluación empresarial, hay que ver precios de mercado. Se hace una evaluación económica, hay que medir, dice, la eficiencia de la inversión involucrada al proyecto. Hay que ver de alguna manera los precios sombra, precios de cuenta. Se hace una evaluación social que aplica principalmente a aquellos proyectos generados para el cumplimiento de objetivos nacionales, ¿no? Mejoramiento en la educación, infraestructura, vías, accesos, caminos, etcétera, etcétera. Evaluación financiera. Hay que determinar, dice, la renta de la inversión. Hay que determinar la renta al capital social o lo que hemos invertido nosotros como propietarios. Hay que hablar de lo que es el equilibrio financiero en el tiempo y hay que estudiar de alguna manera las inseguridades en la preparación de proyecto y proponer algunas alternativas para generar el mismo proyecto, tal vez con otras condiciones, ¿no? Entonces, la intención de este primer análisis financiero es justamente maximizar el ingreso individual o la inversión que ha realizado cada socio. Para esto, dice, hay una identificación de efectos, solo hay que considerar aquellos que van a afectar directamente al ente ejecutor. No se consideran en este caso las externalidades, se incluyen pagos de transferencia e impuestos, desde luego que sí, en esta parte hay que considerar. Hay una valoración de efectos en términos monetarios o a precios de mercado. Hay una valoración colectiva, todos los efectos se consideran igualmente importantes, deben traducirse en una misma base temporal. Esto es importante para hacer una comparación. Y hay que utilizar el criterio, bueno, en este caso, del valor presente, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué materia vieron estos criterios, colegas? Lo que es el BAN, la TIR, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo. ¿En qué materia han visto esto, por favor? Colegas. En costos para la toma de decisiones, Lisa. Costos para la toma de decisiones. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar. Ya yo lo dije desde el principio, ¿no? Gran parte de esto no es nuevo para ustedes, simplemente que la materia de prepa de proyectos aglutina muchas de las cosas que ya hemos visto a nivel de nuestra carrera. Entonces, el primer conceptito que se los lanzo es justamente el del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo 100 bolivianos hoy que 100 bolivianos mañana. Hay un efecto de la inflación que genera la disminución del poder de adquirir las cosas, ¿no? Entonces, hay que considerar esto en proyectos, ¿ya? Yo recuerdo hace 5 o 6 años, o el año 2012, que ha sido el mejor año para Bolivia, el de mayor crecimiento económico. Desde el 2012 empezamos a decaer año tras año. El
la tonelada de fierro para construcción costaba $550 la tonelada. Ya no estoy hablando del fierro por tipo, grosor y demás, una tonelada de fierro. Hoy día debe estar llegando a los $900 tranquilamente, ¿no? Entonces, si alguno se pone a pensar, construir hace 10, 12 años, obviamente era en condiciones diferentes a las actuales, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿por qué siguen construyendo? Obviamente porque seguimos teniendo posibilidades de ofrecer departamentos o lo que está de moda hoy día, ¿no? Los famosos monoambientes, ¿no? Un monoambiente estará en $25,000. No te podías comprar tu departamento con 50,000, pero sí te puedes comprar un monoambiente con 25,000. ¿Ya? Entonces, vamos a parar un cachito acá. Ya, les ruego, hay que ir desempolvando un poquito estos conceptitos. Ya los vamos a volver a hacer, pero de alguna manera hay que anticiparnos a lo que vayamos a hacer a partir del día de mañana. No sé si alguien quiere comentar algo. Por favor, adelante, les cedo la palabra. Colegas, no sé si alguien quiere comentar algo. Adelante, por favor. Colegas, ¿se cortó o no? No, le hice, todo está claro. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Esta partecita es más interesante porque hay que hacer una comparación entre proyectos y decidir, ¿no? Cuál es el más conveniente desde la perspectiva que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Desde lo que aspira a conseguir o como inversionista o como proyectista para dar alternativas a la gente que está dispuesta a poner plata en nuestro proyecto. ¿Ya? Ok, mañana nos vemos entonces, abríguense, ya se siente el frío. Hemos entrado en horario de invierno, ¿no? Entonces vamos a entrar a 8:15 puntuales, ya que estamos todavía con el virtual. ¿Ya? Mañana nos vemos, por favor. Un gusto saludarlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta luego, Lisa. Hasta mañana. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego a todos, hasta luego.